Nunca pensé que el sonido más revelador de mi vida sería un pitido de plástico en la gasolinera del pueblo. Venía de la fundición con la ropa todavía caliente, esa mezcla de algodón ignífugo y sudor que a las 6 de la tarde ya no se distingue de una segunda piel. 35 años vertiendo aluminio fundido a 1000 grados y mi cuerpo seguía oliendo a metal y escoria cuando paraba a repostar. Metí la tarjeta en el lector automático. Esperé. La pantalla parpadeó 2 veces y escupió un mensaje que me dejó clavado al suelo: operación denegada, saldo insuficiente. Me quedé mirando esas letras verdes como si estuvieran escritas en un idioma que no conocía. Mi nómina había entrado el viernes. Estábamos a martes. En la cuenta tendría que haber más de 3000 euros después de pagar los recibos habituales. ¿Cómo puede no haber dinero para 42 euros de gasolina? Pagué en efectivo con los billetes que siempre llevo en la cartera por costumbre de hombre viejo y conduje a casa despacio, con las manos húmedas sobre el volante y una presión sorda en la nuca que no tenía nada que ver con el cansancio del turno. Las colinas de Peñagris se recortaban contra un cielo de octubre que se apagaba por los bordes. Normalmente ese tramo me servía para descomprimir, para soltar la tensión que acumulaba trabajando junto a los hornos. Esa tarde no sirvió para nada. Los números me daban vueltas por dentro como el aluminio líquido girando en la cubeta antes de volcarse. Marta dormía cuando llegué. La encontré en el sofá con la televisión encendida y un plato de algo a medio comer en la mesita. Me había casado con ella hacía poco más de 2 años, después de 8 de viudez. Cuando murió Pilar, mi primera mujer, pensé que la soledad sería permanente. Marta apareció como aparecen las cosas buenas, sin aviso, en una cena de cumpleaños de un compañero. Era simpática, cálida. Me hacía reír. Su hija Carolina tenía 22 años entonces y buscaba estabilidad después de una mala racha. Les abrí la puerta de mi casa porque creí que eso era lo que se hacía cuando querías a alguien. Esa noche no dormí. Estuve tumbado boca arriba escuchando la respiración de Marta, preguntándome qué había pasado con mi dinero, convenciéndome de que era un error del banco, un fallo informático, algo con explicación técnica y solución rápida. A las 6:15 de la mañana siguiente ya estaba en el aparcamiento de la Caja Rural de Peñagris. La oficina no abría hasta las 8. Esperé en la furgoneta con el termo de café apoyado entre los muslos y el motor apagado. Vi llegar a los primeros empleados, vi cómo encendían las luces, vi a Lucía Vega, la que llevaba mi cuenta desde hacía años, abrir la persiana metálica con la llave. Cuando entré, ella me reconoció enseguida. Buenos días, señor Aguirre, qué temprano. Necesito ver mi cuenta, Lucía. Me rechazaron la tarjeta ayer. Se sentó detrás del mostrador con esa eficiencia que tienen las personas que trabajan en pueblos pequeños, donde todo el mundo se conoce y las formalidades son más cortas. Tecleó mi DNI y esperó a que cargara la pantalla. Vi cómo le cambiaba la cara. Su saldo actual es de 761 euros. El número me golpeó como una barra de acero soltándose del puente grúa. Me zumbaron los oídos. Lucía, eso no puede ser. Mi nómina son 2800 limpios. Con los recibos descontados, tendría que haber al menos 2500. ¿Puedes imprimir los movimientos? ¿De cuánto tiempo? De todo. Desde que abrí la cuenta conjunta. No preguntó por qué. Las personas que llevan años trabajando con dinero ajeno aprenden a reconocer el tono de un hombre que acaba de descubrir algo que no quería saber. La impresora escupió hojas durante casi 3 minutos. Cuando terminó, Lucía las recogió, las alineó golpeando el fajo contra la mesa y me las tendió por encima del mostrador. 52 páginas, dijo en voz baja. Me llevé esas hojas a la furgoneta y no fui capaz de arrancar el motor durante más de una hora. El aparcamiento se fue llenando con la gente del pueblo que iba a hacer sus gestiones de miércoles y yo estaba ahí sentado pasando páginas sobre el volante con las manos negras de residuo metálico. Porque ni siquiera me había lavado bien al salir de la planta. Los números hablaban solos. Cuota mensual de un gimnasio boutique en la capital, 240 euros. Compra online en una tienda de cosméticos de lujo, 315. Transferencia por Bizum a alguien llamado Adrián Soto,
500 euros. Otra transferencia al mismo nombre, 600. Otra a las 3 de la madrugada, 400. Un resort de playa, 2.900 euros, una semana en agosto a la que nunca me invitaron. Marta me había dicho que iba con su hermana. Spa, 400 euros. Otra vez spa, 370. Ropa, zapatos, restaurantes que yo no conocía, cargos de aplicaciones que no sabía ni qué eran. 14 meses de movimientos. 28 nóminas. Casi 70.000 euros habían pasado por esa cuenta. Quedaban 761. Cada euro de esas páginas lo había ganado de pie junto a un horno que alcanzaba los 1000 grados. Había respirado vapores de fluoruro por él, había perdido sensibilidad en 3 dedos de la mano izquierda por una quemadura con metal líquido, había sentido como mi espalda cedía un poco más cada año, como mis pulmones silbaban por las noches. Y todo ese sacrificio se había convertido en transferencias a un tal Adrián, en cremas con nombres impronunciables, en un spa al que alguien iba mientras yo hacía turnos de 12 horas al lado de una cubeta incandescente. Héctor Mendoza, mi compañero de cuadrilla, apareció junto a la ventanilla dando golpecitos con los nudillos. Llevábamos 27 años trabajando juntos. Había venido a buscarme porque el turno empezaba en 40 minutos y yo no había aparecido. Bajé el cristal. ¿Estás bien, Ramón? No lo sé todavía, dije. Dame un minuto. Asintió sin insistir. Los hombres que trabajan en sitios peligrosos no presionan cuando alguien necesita espacio. Te espero en la planta, dijo, y se fue. Me quedé allí hasta que el sol calentó la cabina y el café del termo se enfrió del todo. Repasé cada página 2 veces, esperando que los números se reordenaran, que apareciera una explicación lógica. No apareció. Cuando por fin giré la llave, algo se había movido dentro de mí. Todavía no era rabia. La rabia vendría después. Esto era más frío, más lento, como el metal enfriándose en el molde, tomando forma, endureciéndose, volviéndose irreversible. Esa semana trabajé sin decir nada. Cumplí mis turnos, comí en el comedor de la planta, volví a casa, me duché. Marta y Carolina seguían con su vida como si nada. Por las mañanas las encontraba en la cocina con el pelo recién lavado, ropa nueva, las uñas pintadas. Carolina pasaba horas con el móvil tumbada en el sofá. Marta salía a media mañana y volvía por la tarde con bolsas. Ninguna de las dos trabajaba a jornada completa. Marta hacía unas horas en una floristería 3 días a la semana. Carolina llevaba meses diciendo que estaba buscando algo, pero nunca concretaba qué. El jueves fui a la caja rural antes de mi turno. Lucía me estaba esperando. Me había llamado la tarde anterior para confirmar la cita. Necesito abrir una cuenta nueva, le dije. Solo a mi nombre. Individual. Sus dedos se detuvieron medio segundo sobre el teclado. En esa pausa breve vi que lo entendía. Cuenta corriente o de ahorro, señor Aguirre. Corriente. Y necesito redirigir la domiciliación de mi nómina. Cada firma que puse en los formularios pesaba más de lo normal. Ramón Aguirre Ibáñez, cuenta individual. Pequeños actos de recuperación escritos con bolígrafo azul sobre papel oficial. Cuando terminamos, Lucía deslizó una tarjeta provisional sobre el escritorio. La definitiva le llegará en unos 10 días. El cambio de domiciliación será efectivo a partir de la próxima nómina. El viernes, dije. Así es. Me miró con algo más que cortesía profesional. ¿Se encuentra bien, señor Aguirre? Lo estaré, le dije. La fundición fue distinta ese día. El mismo calor, el mismo ruido de la maquinaria, el mismo olor a escoria y aceite hidráulico. Pero yo avancé por el turno envuelto en un silencio que Héctor notó enseguida. Estás muy callado, Ramón. Solo concentrado, dije. Pero no era concentración, era cálculo. Con cada colada que vertíamos. Con cada lingote que salía del molde, yo hacía la misma cuenta, 3 días para que la nómina cayera en mi cuenta nueva. 3 días para que Marta intentara usar la tarjeta de la conjunta y la encontrara vacía.
El viernes llegó con escarcha en los cristales de la furgoneta. Durante el primer descanso saqué el teléfono y abrí la aplicación del banco. Ahí estaba la notificación: ingreso de nómina recibido, 2.800 euros. Cuenta individual. Luego abrí la cuenta conjunta. Saldo, 0 euros con 0 céntimos. Cerré el móvil y volví al trabajo. Algo en el pecho se aflojó, no exactamente alivio, más bien la sensación de soltar una carga que llevabas tanto tiempo encima que habías olvidado que estaba ahí. El camino a casa se estiró. Cada punto de referencia conocido pasaba como una cuenta atrás. La gasolinera donde me habían rechazado la tarjeta. El bar de Roque, donde Marta y yo desayunábamos los domingos. La calle principal con sus escaparates medio vacíos y sus persianas bajadas. Las manos me apretaban el volante con los nudillos blancos. Marta y Carolina ya estarían en casa. A estas alturas habrían intentado usar sus tarjetas. Intentado y fallado. Cuando giré hacia mi calle, los dos coches ocupaban la entrada. El Cid de Marta, reciente y pulcro. El Opel de Carolina, también con poco uso. Mi furgoneta, con 12 años de servicio, óxido en los bajos y el asiento del conductor reventado por un lado. La aparqué detrás de los dos y me quedé un minuto con el motor apagado, dejando que el silencio se asentara. Un perro ladró en algún sitio de la calle. Un vecino cerró una puerta. Sonidos normales de tarde en un barrio donde todo parecía en orden. Bajé. Mis botas crujieron sobre los adoquines del camino. Mi mano encontró el picaporte frío. Empujé y entré. Marta estaba de pie en medio del salón con los brazos cruzados y los dedos clavados en los codos con tanta fuerza que se le marcaban blancos. Carolina paseaba junto a ella con el móvil en la mano, apretándolo como si quisiera partirlo. La televisión estaba apagada. No había música. Solo mi respiración y la de ellas, rápida y entrecortada. Se giraron a la vez y vi en sus ojos que sabían. No todo, todavía no, pero sabían que algo había cambiado. La fiambrera metálica golpeó la mesa del recibidor con un chasquido seco que resonó por la casa. Me quité la chaqueta ignífuga y la colgué en el gancho. Olía a sudor, a metal, a 12 horas junto a un horno. Me miré las manos, negras hasta las muñecas, con callosidades que ya no desaparecían, con la cicatriz vieja de la quemadura brillando bajo la luz. Marta, en cambio, estaba perfecta. Pantalones limpios, blusa planchada, el pelo recogido en ondas suaves. Carolina recién duchada, con ese olor a vainilla que llegaba desde el otro lado de la habitación, vestida con un chándal de marca que probablemente costaba más que mis guantes de trabajo. ¿Qué has hecho con la cuenta? La voz de Marta cortó el silencio. Me quedé parado como un idiota en el súper. Carolina levantó el móvil. La pantalla mostraba el saldo en ceros. Papá, ¿qué está pasando? ¿Dónde está el dinero? Pasé por delante de ellas hacia la cocina, llené un vaso de agua del grifo y bebí despacio. El frigorífico zumbaba. El reloj de pared marcaba los segundos. Me he abierto una cuenta nueva, dije. Mi nómina va ahí ahora. El silencio que siguió fue como ese instante antes de que se rompa un molde defectuoso, cuando oyes el crujido del metal y sabes que tienes segundos para apartarte. Esa es una cuenta conjunta. La voz de Marta se quebró. Lo acordamos. Dijiste que lo compartiríamos todo. Y yo me lo creí, dije. Pero compartir implica que las dos partes saben a dónde va el dinero. Ella abrió la boca para responder, pero la interrumpí. Mañana hablamos. Tengo turno a las 5. Llevo 12 horas al lado de un horno. Me voy a dormir. Subí las escaleras sin mirar atrás. Cerré la puerta del dormitorio y me quedé sentado al borde de la cama escuchando sus voces filtradas desde abajo. La de Marta, aguda y nerviosa. La de Carolina, más alta y más furiosa. Se fueron apagando como el ruido de los extractores cuando se cierra la nave. Me tumbé y clavé los ojos en el techo. Mañana les enseñaría las 52 páginas. Mañana verían los números. Mañana entenderían. El sábado por la mañana me desperté a las 6.
Me duché, me puse ropa limpia y bajé a preparar café. A las 7:30 estaba sentado en la mesa de la cocina con una taza humeante, un cuaderno en blanco y un bolígrafo. Las páginas impresas habían estado guardadas en la guantera de la furgoneta. Fui a buscarlas y las dejé sobre la mesa con un golpe deliberado. 52 hojas que pesaban más que cualquier lingote. Pasos en la escalera. Marta bajó primero. Carolina detrás. Las dos tenían un aspecto desastroso, sin maquillaje, los ojos hinchados, el pelo sin peinar. Se sentaron frente a mí como si fuera un tribunal. Marta habló primero. Anoche fue muy duro, pero somos una familia. ¿Podemos arreglar esto? Podemos, dije, pero antes vamos a mirar juntos lo que ha pasado. Abrí la carpeta y saqué la primera hoja. La deslicé por la mesa. Enero. Cuota del gimnasio boutique, 240. Compra online de cosméticos, 315. Transferencia a Adrián Soto, 500. Fui sacando hojas una a una y colocándolas en fila como fichas de dominó. Febrero. Spa en la capital, 400. Restaurante japonés, 160. Otra transferencia a Adrián Soto, 600. La cara de Carolina se puso lívida cuando mencioné el nombre. Marzo, abril, mayo. Las páginas seguían saliendo. Un resort de playa en agosto, 2.900 euros. ¿Cuándo fue eso? Marta tragó saliva. Fue un viaje con mi hermana. Hice dobles turnos esa semana. Me dijiste que el dinero era para arreglar el tejado. No me detuve. Golpeé las hojas con el dedo. 18 transferencias a Adrián Soto en 11 meses. Las fui leyendo una a una. 500, 600, 400, 700. Total, 14.200 euros. ¿Quién es Adrián Soto? Mi novio, dijo Carolina con la mandíbula tensa. Necesitaba ayuda. Pasó a ser asunto mío cuando usasteis mi dinero. Saqué la última hoja, un papel con mi letra, columnas de números perfectamente alineadas. Total de nóminas depositadas en 14 meses, 68.000 euros. Saldo actual, 761. Total gastado, 67.239 euros. Empujé el papel al centro de la mesa. Cada euro de ahí lo gané de pie junto a un horno a 1.000 grados. Respirando vapores que me están deshaciendo los pulmones. Con las manos quemadas. Con la espalda destrozada. Y se ha convertido en viajes de playa a los que no me invitasteis, en un novio del que nunca supe nada y en spas mientras yo hacía horas extra para llegar a fin de mes. Marta se echó a llorar. Me estás haciendo parecer un monstruo. Solo estoy leyendo números, Marta. Si te dicen algo, no los he inventado yo. Carolina se levantó. Los padres mantienen a sus hijos. Tienes 25 años. No eres mi hija. Silencio. Eres la hija de Marta. Te abrí la puerta de mi casa porque quise, pero eso no me convierte en un cajero automático. Marta probó otra vía. De acuerdo, nos pasamos. Buscaremos trabajo. Te lo devolvemos. Ya tienes trabajo, Marta. Haces horas en la floristería. ¿A dónde va ese dinero? No respondió. A tu cuenta personal, a la que yo no tengo acceso. Curioso cómo funciona eso. Les dejé las condiciones escritas en el cuaderno. Si se quedaban, pagaban 800 euros al mes en concepto de gastos compartidos. Compraban su propia comida. No tocaban mis cuentas. Pagaban sus propias deudas. Tenían 30 días para decidir. Si no podían, buscaban su propio sitio. La subvención había terminado. Carolina gritó que era una locura. Marta lloró y dijo que no era así como funcionaba un matrimonio. Les dije que en un matrimonio de verdad uno no vacía 70.000 euros de la cuenta del otro sin preguntar. Luego subí al dormitorio y cerré la puerta. El pestillo encajó con un clic suave que sonó a punto final. Los días que siguieron fueron extraños.
Viví con ellas como se vive con desconocidos educados que esperan algo de ti. Carolina intentó la simpatía primero. Bajó una mañana temprano, cosa insólita en ella, maquillada y sonriente. Buenos días, papá. Ofreció conversación ligera. Tanteó el terreno y luego preguntó si podíamos reconsiderar lo del alquiler. No, dije. Una palabra. Puerta cerrada. Subió a su cuarto y casi dio un portazo. Marta probó la cena. Llegué un martes del turno y olía comida de verdad por primera vez en meses. Estofado, patatas, judías. La mesa estaba puesta con servilletas que ni sabía que teníamos. Me sonrió con una sonrisa ensayada. He preparado tus favoritos. Por un instante casi me senté. Entonces recordé las 52 páginas. Ya he comido, dije. Era mentira. Pasé por delante de la mesa preparada y salí al taller del fondo del jardín. Me hice un bocadillo de queso con la radio puesta y me comí allí, sentado entre herramientas y trozos de madera, que fue mejor que cualquier cena. El miércoles Marta probó el ángulo práctico. Me dijo que había solicitado empleos, que tenía una entrevista en una tienda del centro. Me alegro, le dije. Entonces quizás podríamos ampliar el plazo. 30 días es muy poco. Es un mes entero. Tiempo de sobra para tomar una decisión. Las condiciones no son negociables, Marta. El jueves fue cuando llegaron los refuerzos. Un Mercedes gris aparcado en mi entrada cuando volví del turno. Lo conocía. Doña Amparo, la madre de Marta. La había visto en la boda y en una comida de Navidad. Las dos veces me había mirado como si yo fuera algo que no encajaba del todo con el mobiliario. Cuando entré, estaban las tres distribuidas por el salón como si lo hubieran ensayado. Amparo en mi sillón de lectura, el que tenía junto a la ventana desde hacía 15 años. Marta en el sofá. Carolina encaramada en el brazo con una sonrisa de suficiencia. Amparo se levantó con esa formalidad deliberada de las mujeres que están acostumbradas a que las obedezcan. Ramón, necesitamos tener una conversación. Mi hija me llamó llorando. He venido en cuanto he podido. Me quedé de pie en el marco de la puerta. No dejé que me acorralaran. Marta me dice que has tomado decisiones unilaterales sobre las finanzas. He tomado decisiones sobre mis finanzas. Es tu mujer, Ramón. En el matrimonio el dinero se comparte. Y compartir significa que los dos saben a dónde va. Eso no ha pasado aquí. Amparo ajustó las gafas y me miró de arriba abajo, deteniéndose en la ropa de trabajo manchada, en las manos ennegrecidas. El padre de Marta era un hombre que nunca cuestionaba lo que su mujer necesitaba. Nunca la hacía sentirse pequeña por gastar dinero. Claro, era director comercial en una empresa de seguros. Un profesional. No mano de obra. El insulto aterrizó exactamente donde pretendía. Obrero igual a hombre de segunda categoría. Le tensé la mandíbula, pero no contesté al golpe. Quizás no entiendes cómo funcionan ciertas familias, continuó Amparo. Las mujeres tienen compromisos sociales. Las apariencias importan. Trabajé 35 años al lado de un horno para que mi mujer pudiera ir al spa, dije. Eso es lo que llamas apariencias. La conversación no fue a ningún sitio. Amparo me llamó cabezota. Marta habló con parlamentos que sonaban a guión memorizado. Carolina sonreía como si la presencia de su abuela fuera la carta ganadora. No lo era. Subí al dormitorio y cerré la puerta. Esa misma tarde, mientras estaba en el taller con la ventana entornada, las oí hablar en la cocina. No sabían que las escuchaba. La voz de Amparo llegaba clara. Escúchame, Marta. Los hombres así usan el dinero como poder. Son controladores. Pero me enseñó los extractos, mamá. Todo estaba ahí. No importa. No le dejes ver más facturas. Mantén tus tarjetas por separado. Si pregunta, dile que ya te has ocupado tú. Los hombres se ponen emocionales con los números. Tu padre nunca supo nada de mis escapadas al bingo. Lo que no sabe no le hace daño.
Me quedé paralizado en el taller. Así que ahí era donde Marta lo había aprendido. La escuela venía de lejos. El marido de Amparo había muerto a los 64 de un infarto. Me pregunté si el estrés de vivir con alguien que gestiona la información en lugar de compartirla habría tenido algo que ver. El viernes por la tarde abrí el frigorífico y descubrí que mis sobras habían desaparecido. La leche que había comprado el martes estaba a la mitad. El paquete de jamón abierto y con menos de la mitad de las lonchas. No era la primera vez. Me planté delante de la nevera abierta con el aire frío cayéndome en los pies y tomé una decisión que sé que suena ridícula, pero que en ese momento me pareció necesaria. Fui al taller, cogí cinta de carrocero y un rotulador negro, volví a la cocina y etiqueté cada cosa que era mía. Propiedad de Ramón. No tocar. Carolina bajó justo cuando terminaba. ¿Qué haces? Etiquetar mi comida. ¿Estás loco? ¿Quién hace eso en su propia casa? Alguien que está harto de que le desaparezcan las cosas. Sacó el móvil y le hizo una foto. El sonido del obturador rebotó en las paredes. Voy a subirlo. La gente tiene que ver esto. Adelante, le dije. Lo publicó con un pie de foto sobre padres tóxicos y drama familiar. Los comentarios la destrozaron. Tienes 25 años, cómprate tu propia comida. Está poniendo límites, respétalos. Si mi hija me robara la comida, haría lo mismo. El problema eres tú, no tu padre. Borró la publicación antes de que pasaran 2 horas. La mañana del 15º día, mi cuerpo decidió recordarme que no estaba hecho de acero. Eran las 11 de la mañana. Estaba en la nave, junto al horno número 3, supervisando una colada. La temperatura ambiente rondaba los 45 grados. El aire temblaba sobre el metal fundido. Llevaba la protección completa, casco, pantalla facial, guantes hasta el codo, mandil ignífugo. De repente el pecho se me cerró. No fue un dolor punzante, sino una presión, como si alguien me hubiera puesto un cinturón alrededor de las costillas y lo estuviera apretando. El brazo izquierdo se me quedó dormido. Me faltaba el aire y delante de un horno a 1000 grados, eso es decir mucho. Los bordes de la visión se me borraron. La cabeza fue directamente a un solo sitio. Infarto. 61 años. 35 junto a los hornos. Mi padre murió a los 59 de problemas pulmonares. Esto es. Héctor estaba a 5 metros. Se dio cuenta al instante. Me apoyé contra la baranda de seguridad con una mano en el pecho. La pantalla facial se me empañaba con cada respiración agitada. Héctor cogió el intercomunicador. Enfermería, tenemos un hombre con malestar en la nave 3. Vengan ya. Me sacaron de la planta entre Héctor y Paco, medio cargándome hasta la enfermería de la fábrica. El sanitario me tomó la tensión, 170/100. Frecuencia cardíaca, 122. Tiene que ir a urgencias, señor Aguirre. Ahora. Héctor me llevó al hospital comarcal. Urgencias era una sala de luz fría que olía a desinfectante y a café de máquina. Me conectaron a monitores, me pegaron electrodos en el pecho, me sacaron sangre. La doctora era una mujer de unos 50, pelo canoso recogido, mirada directa. Doctora Salazar, según la tarjeta de identificación. Señor Aguirre, vamos a hacerle un electrocardiograma completo y a medir la troponina, un marcador de daño cardíaco. Si algo nos preocupa, se queda ingresado. Esperé 3 horas. Héctor se quedó en la silla de al lado sin decir nada, simplemente presente. A las 4 volvió la doctora con una carpeta. El electrocardiograma es normal. La troponina negativa. No hay signos de infarto. Sentí como el alivio me llenaba el pecho de aire limpio. Sin embargo, continuó, su tensión arterial está en zona de crisis hipertensiva. Lo que ha experimentado es compatible con un episodio de ansiedad severa. A los 61 años, con su historial laboral y los antecedentes familiares que me ha descrito, esto lo tomamos muy en serio. Escribió en su recetario. Medicación diaria para la tensión.
Derivación a cardiología para una prueba de esfuerzo. Y una orden, descanso mínimo de 3 días. Su cuerpo le está mandando un mensaje, señor Aguirre. Y sea lo que sea que está causando este nivel de estrés en su vida, tiene que resolverlo. Porque la próxima vez puede que no sea ansiedad. Puede que sea lo real. Héctor me dejó en casa al anochecer. Cuando entré, Carolina estaba en el salón. Me miró y vi que algo en mi aspecto la asustó. Llevaba la pulsera del hospital. Estaba pálido, hundido. ¿Qué ha pasado? ¿Estuviste en el hospital? Pensé que me daba un infarto. No lo era. Solo estrés. Se sentó a mi lado, más cerca de lo que había estado en semanas. Por un momento la vi de otra manera. No como la joven de 25 años que había enviado 14.000 euros a su novio con mi dinero, sino como la niña de 12 que conocí el día que me casé con Marta, la cría que me pedía que le enseñara a usar el taladro, la que me había dicho una vez que cuando fuera mayor quería ser valiente como yo. Empezó a llorar. No quiero que te pase nada. Mi mano fue instintivamente hacia la cartera, hacia el viejo impulso de proteger, de proveer, de arreglar las cosas sacando dinero. Entonces vi las 52 páginas desplegadas en mi memoria. Las transferencias a Adrián a las 3 de la madrugada. La publicación burlona en internet. La foto de mi comida etiquetada con el pie de foto humillante. Mi mano se detuvo, se retiró. Estoy bien, Carolina. Gracias por preguntar. Esa noche sonó el teléfono. Héctor. Ramón, Paco tuvo un accidente. Un cable se soltó en la grúa puente. Le pilló el hombro. Se lo llevan a la capital en ambulancia. ¿Grave? Fractura de clavícula, puede que algo más. Tiene 53 años. 22 en la planta. Dios. Hoy cualquiera de nosotros podría haber estado ahí. Colgué y me quedé sentado en el taller hasta medianoche. Paco, 53 años, clavícula rota, quizás el final de su carrera. ¿Qué tenía que enseñar por todo eso? Un cuerpo que solo funcionaba a medias, una pensión futura si llegaba a cobrarla, y la certeza de que cada día en esa planta podía ser el último. Yo tenía 61. 35 años dados. Fibrosis en los pulmones, sordera parcial, cicatrices en las manos. Y esa mañana una pulsera de hospital. Todo ese sacrificio, ¿para qué? Para que Marta fuera al spa y Carolina financiara a un novio que yo no conocía. Las palabras de la doctora Salazar resonaron, la próxima vez puede que sea lo real. No iba a gastar el tiempo que me quedaba siendo un recurso para que otros lo explotaran. A partir de ahí dejé de instalar cerrojos y escribir condiciones. Simplemente me senté con lo que sabía y esperé. Pero un sábado por la tarde, mientras Marta y Carolina estaban fuera, recordé algo que llevaba meses olvidado. La cámara de la puerta. La había instalado un año antes por seguridad del barrio. Activada por movimiento, grabaciones en la nube. La última vez que las había revisado fue en abril. Abrí la aplicación en el ordenador. Meses de vídeos archivados. Empecé por septiembre y fui hacia atrás. El corazón se me fue acelerando con cada grabación. Un hombre joven, finales de los 20, pelo rapado a los lados, chaqueta de cuero, entrando por mi puerta principal. La marca de tiempo, las 10:43 de la mañana. Yo estaba en la fábrica. Siguiente grabación, 2 días después, las 11:20. El mismo hombre. Otra, 4 días más tarde, la 1 de la tarde. Se repetía de lunes a viernes, 4 o 5 veces por semana, siempre entre las 10 de la mañana y las 3 de la tarde. Siempre cuando yo estaba en el turno. Revisé agosto. El mismo patrón. Julio. Igual. Junio. La primera aparición era del 9 de junio. 6 meses seguidos. Adrián Soto había estado entrando a mi casa prácticamente a diario mientras yo trabajaba. Comiendo mi comida, usando mi luz, mi agua, mi calefacción. Carolina le daba un beso de despedida en la puerta, ahí mismo, en el encuadre de la cámara. Descargué los vídeos.
Los guardé en 2 memorias USB. Una para mí, otra por si hacía falta un abogado. Sentado frente a la pantalla, en la habitación que se oscurecía, me di cuenta de que ya no estaba furioso. La rabia necesita sorpresa. Después de todo lo que había descubierto en esas semanas, estaba muy por encima de la sorpresa. Solo estaba agotado de todo aquello. 4 días antes de que se cumpliera el plazo, llegó una carta certificada. Firmé el acuse de recibo y me quedé en el pasillo con el sobre en la mano. La dirección del remitente me hundió el estómago, una entidad hipotecaria de la capital. Yo no tenía hipoteca desde hacía 7 años. Había pagado esta casa con 30 años de esfuerzo. La había liquidado con mi primera mujer antes de que ella muriera. Abrí el sobre. Solicitud de refinanciación con disposición de efectivo. Mi nombre en la parte superior. La dirección del inmueble, correcta. Cantidad solicitada, 55.000 euros. Bajé hasta la línea de la firma. Ramón Aguirre. Pero yo nunca había firmado eso. La letra era parecida, alguien había practicado, pero la A mayúscula estaba mal, demasiado inclinada, y la G de la rúbrica no tenía el bucle que yo siempre hacía. Falsificada. La fecha de la solicitud era de hacía 3 semanas. En pleno periodo de los 30 días. Habían intentado hipotecar mi casa a mis espaldas. 55.000 euros de deuda sobre una vivienda que era mía, libre de cargas. Si la entidad no lo hubiera marcado para verificación por las firmas, si lo hubieran aprobado, yo habría amanecido un día debiendo una cantidad que nunca había aceptado. Las manos no me temblaron. Me sorprendió. Pensé que lo harían. Estaba en calma. Frío y claro como el metal cuando termina de enfriarse. Llamé a un abogado cuya tarjeta me había dado Héctor semanas antes. Le conté todo. Los extractos, las cámaras, el intento con la tarjeta de crédito que había bloqueado días atrás y ahora esto. Señor Aguirre, lo que me describe es fraude documental. Es un delito grave. Falsificación de firma en documento público. Estamos hablando de consecuencias penales serias. Su consejo, presentar denuncia. Aunque no quisiera ejercer cargos, necesitaba ese informe en el expediente para protegerme. Subí al dormitorio. Marta estaba doblando ropa en una maleta. Levantó los ojos, vio la carta en mi mano y se quedó sin color. Ramón. Levanté el papel. Refinanciación con disposición de efectivo. 55.000 euros. Mi firma, excepto que yo nunca firmé esto. Abrió la boca, la cerró. ¿Quién lo hizo? ¿Tú o Carolina? Su respuesta llegó en un susurro. Yo. Estábamos desesperadas. Necesitábamos el dinero para quedarnos, para pagar los gastos que pedías. Es mi casa, Marta. Mi nombre en la escritura. Mi hipoteca que yo pagué. Y has intentado cargarme una deuda de 55.000 euros falsificando mi firma en un documento legal. No era robar. Es fraude. Un delito grave. He hablado con un abogado esta tarde. Se dejó caer sobre la cama. ¿Vas a hacer que me detengan? Voy a presentar la denuncia. Si la proceso penalmente, depende de mí. No voy a hacerlo, no porque no lo merezcas, sino porque no quiero pasar el año siguiente en juzgados. No quiero que ninguna parte más de mi vida esté atada a la tuya. Pero escúchame bien. Si vuelves a tocar mi nombre, mi crédito o mi propiedad, no me voy a contener. Ella asintió. No podía hablar. Salí del dormitorio y llamé a la policía. Presenté la denuncia por teléfono. Intento de fraude documental. Firma falsificada. Dijeron que un agente haría seguimiento al día siguiente. Tenía pruebas suficientes para hundirlas. Los extractos bancarios, las grabaciones de la cámara, el intento con la tarjeta de crédito, la solicitud de hipoteca. Pero sentado en el taller esa noche, oyéndolas hablar a través de la pared, la voz de Marta agotada y las respuestas cortantes de Carolina, me di cuenta de algo. La venganza no iba a devolverme 35 años junto a los hornos.
No iba a restaurar la audición que había perdido ni a deshacer la fibrosis en mis pulmones. La venganza es para quienes todavía se importan lo suficiente como para pelear. Yo solo quería recuperar mi casa. El día 30 llegó con escarcha en las ventanas. Me desperté a las 5:30 por la fuerza de la costumbre. A las 6:15 oí un camión de mudanza dando marcha atrás en la entrada. El pitido del aviso de retroceso. Luego puertas abriéndose, voces cansadas. Me levanté, hice café y me quedé junto a la ventana de la cocina mirando. Marta y Carolina cargaban cajas. Un comienzo temprano. Probablemente llevaban despiertas desde las 4. A las 9 llegó el Mercedes de Amparo. Salió, le echó un vistazo a mi furgoneta oxidada aparcada en su sitio de siempre y la cara se le torció en algo despectivo. No llamó a la puerta. Fue directa al camión a ayudar. Me fui al taller. La estantería en la que llevaba semanas trabajando estaba casi terminada. 6 baldas de castaño macizo con ensambles hechos a mano. Cada vez que necesitaba pensar durante esas últimas semanas había venido aquí a lijar. La repetición del papel de lija sobre la madera, el olor a resina y serrín, la simplicidad del gesto me anclaban al presente. Desde la ventana del taller observé cómo cargaban. Cajas, maletas, bolsas. La bicicleta estática que nadie usó. Marcos de fotos. Ropa en perchas que iban directas al camión. Trabajaban en silencio. Solo el ruido del cartón contra el metal, el golpe sordo de las cajas al apilarse. A las 3 de la tarde Marta caminó hacia el taller. Llamó 3 veces, suave. Abrí. Estaba allí con un jersey viejo y vaqueros, sin maquillaje, el pelo recogido en una cola simple. Tenía un aspecto que no le había visto nunca, real. «Nos vamos», dijo. «Lo sé». Una pausa larga. Miró el interior del taller por encima de mi hombro, las herramientas ordenadas, los trozos de madera apilados, la estantería a medio barnizar. «No tenía por qué terminar así», dijo. «Ni por qué empezar así tampoco». La mandíbula se le tensó, pero no discutió. «Lo siento», dijo. «Por las mentiras. Por todo». La creí. Creí que lo sentía. Sentía que hubiera llegado a ese punto. Sentía tener 52 años y estar mudándose a un piso alquilado con su hija y lo que hubiera cabido en el camión. Pero no creo que sintiera lo que había hecho, solo haber sido descubierta. «Las disculpas no cambian lo que pasó», le dije. Asintió. «Si sirve de algo, al principio sí te quería». «Lo sé. Yo también te quería. Pero el cariño sin respeto no alcanza, Marta. Lo digo en serio. Cuídate, Ramón. Tú también». La observé caminar hacia el coche. Arrancó, el motor tosió 2 veces antes de encenderse. Dio marcha atrás despacio y se despidió una sola vez con la mano desde detrás del cristal. Yo levanté la mía. No por afecto ya, solo por reconocimiento. El coche giró en la esquina y desapareció. Volví al banco de trabajo. Recogí el papel de lija y seguí con la estantería. La mente ya había vuelto al presente. Marta era pasado. Octubre otra vez. 1 año desde que me rechazaron la tarjeta en la gasolinera. 1 año desde que todo cambió. Me desperté sin alarma a las 6 de la mañana y me senté al borde de la cama con los pies planos sobre el suelo frío. Estiré la espalda. Sentí el dolor de siempre, el que 35 años de hornos me habían grabado en la columna. Las rodillas crujieron al levantarme. Me puse los audífonos, los que necesitaba desde hacía años por el ruido de la maquinaria. Preparé el café como siempre. Tueste oscuro, 2 azúcares. El olor llenó la casa silenciosa. Salí al porche delantero y me senté en la silla que había arreglado en marzo. La temperatura rondaba los 8 grados, suficiente frío para que la hierba estuviera cubierta de escarcha. Los gorriones estaban en el comedero de pájaros que había colgado en enero. Don Fermín, el vecino de enfrente, paseaba a su perro y saludó con la mano. Yo le devolví el saludo. A las 7 fui al bar de Roque.
El desayuno de los miércoles con el grupo seguía en pie. Llevaba 10 meses. Héctor, Rafa, Paco con el brazo en cabestrillo pero ya recuperándose, Julián. Levantaron la vista cuando me acerqué. Héctor señaló la silla vacía que siempre me guardaban. ¿Qué tal la semana, Ramón? No me puedo quejar. La conversación fluyó sola. El partido del domingo, las elecciones, la avería del camión de alguien. Normal, cotidiano, exactamente lo que necesitaba. De las 8 a las 6 estuve en la planta. El mismo calor, el mismo ruido, la misma cuadrilla. Pero cuando el turno terminó y conduje a casa, no me estaba preparando para ninguna tensión. No calculaba cuánto dinero podría faltar. No anticipaba discusiones. Iba a casa. A mi espacio. A mi silencio. Paré en la farmacia a recoger la receta de la tensión. 14,30 €. La misma farmacia que hacía un año. Tendí la tarjeta, mi tarjeta, cuenta individual. La máquina pitó. Aprobada. Que tenga buenas tardes, señor Aguirre. Una victoria pequeña, pero seguía importando. Llegué a casa a las 6:15. Entré por la puerta de atrás. La casa estaba en silencio, pero era el silencio de la calma, no el de la espera. Preparé la cena. Pechuga a la plancha. Verduras al horno. Comí en la mesa del comedor con música clásica sonando baja y el periódico desplegado frente a mí. Sin prisas, sin nadie preguntándome cuándo iba a terminar. Antes de acostarme revisé la cuenta. Ahorros, 21.000 euros. Deudas, 0. La puntuación crediticia había subido. La estabilidad financiera se había restaurado por completo. La última llamada de Marta había sido 4 meses atrás. Nada de Carolina desde entonces. Me di cuenta de que llevaba meses sin mirar el móvil con ansiedad, sin vigilar las cuentas de manera obsesiva, sin prepararme para el desastre. La confianza se había reconstruido, no en los demás, en mí mismo. A las 9 apagué la luz y cerré los ojos. La mañana volvería a llegar. La fábrica, el grupo del desayuno, los proyectos del taller, la pesca con Héctor los sábados. Rutinas sencillas que sumaban algo que se llama vida elegida. No una vida que otros habían elegido por mí. Mis manos, mi tiempo, mi decisión. Mañana me despertaría, haría café, vería salir el sol desde el porche y con eso sería suficiente. No soy ningún héroe. Soy un fundidor de 61 años que por fin aprendió a decir que no. Me llevó bastante tiempo. Esta historia no va de ganar, va de sobrevivir con la dignidad intacta. Los límites no son crueldad. Decir que no, no es abandono. Y alejarse de quienes te drenan no es egoísmo. Es sobrevivir.